Bendiciones, hermanos. Ay, ya están más despiertos. Bueno, intentaré no dormirles, hermano. Que algunos se... Gracias. Sé que algunos se han acostado tarde ayer, así que no mal piensen, sino porque estábamos por ahí con nuestros hermanos celebrando y tal, y fue un tiempo de mucha bendición. Y bueno, hoy voy a predicar de 2 versículos solo, o sea que eso, dice, para los que tienen sueño es un buen augurio, ¿no? Marcos, capítulo 2. El Evangelio de Cristo según San Marcos, el capítulo 2. Ya vimos la semana pasada un poco acerca de este pasaje, de los versículos del 13 al 17, pero hoy quiero hablar de manera breve acerca de algo que en muchas ocasiones nos genera duda, confusión en lo personal. Yo mismo he tenido batallas con respecto a esto y demás, y sé que hay muchos creyentes en una circunstancia similar a la mía en ese momento de mi vida cristiana, en esa fase de mi desarrollo. Y es el tema de el llamado. Versículos 13 y 14 de Marcos capítulo 2. Vamos a ponernos de pie y a leerlo todos juntos, así os espabiláis un poquito más. Marcos capítulo 2, gracias hermano. Versículos 13 y 14. ¿Lo tenemos? Bien. Leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígame. Y levantándose le siguió. Padre, te damos gracias porque por tu misericordia estamos aquí. Por tu gracia, Señor, nos has rescatado, redimido de toda nación, pueblo y lengua. Te damos gracias, Padre. Te alabamos, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No somos dignos, Señor, de este privilegio tan grande que nos has dado, pero te pedimos que nos ayudes a ser conscientes, al menos en la parte de lo posible de ello, Señor, de que tú has tenido una misericordia y una gracia infinita para con nosotros. Te pedimos corazones dispuestos, contritos y humillados en esta mañana, y ponemos en tus manos también nuestros corazones, Señor. Pedimos por los que no te conocen, que tu Santo Espíritu les convenza también de pecado, de justicia y de juicio. Les ponemos en tus manos, Señor, y te alabamos por todo lo que nos das y por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. La semana pasada dimos más o menos una visión general de lo que era este pasaje, del 13 al 17, del llamamiento de Leví o de Mateo. Mencionamos el significado de lo que era el nombre arameo y también el nombre hebreo de este discípulo al cual llama Jesús, de Leví o Mateo. Amén, una bendición. Un niño que se llama Mateo es una bendición. Y la hermana lo procuramos el domingo pasado y dijimos, ¿dónde? ¿Hay algún Mateo? Sí, Leví no hay aquí de momento, no, Leví no hay ninguno. Pero bueno, ya habrá tiempo para tener algún Leví, así que se motivan los jóvenes a ponerle Leví a alguno de sus hijos. Bien. Y algo aquí que nos llama la atención, quizás en el título de algunas de vuestras Biblias, arriba el encabezado, cuidado, el encabezado no es inspirado, no vaya usted a pensar de otra manera, pero sí que en algunos casos viene bien, al menos el encabezado. En la mía, en esta Biblia, que se llama el Diario Vivir, esta me la regaló mi pastor, pero dice Jesús come con pecadores en la casa de Mateo. Pero supongo que muchos de vosotros que tenéis la versión de 1960, obviamente, ¿cómo dice el encabezado? El llamamiento de Leví. Y cuando fuimos a la reunión de jóvenes en Toledo, me pidieron hablar expresamente acerca del llamado y el llamamiento, de ser fiel a Dios en tu llamado. Pero claro,
quizás para algunos que somos ya mayorcitos, tenemos ciertas cosas más claras en nuestra vida, pero cuando eres joven y tienes muchos frentes abiertos, como habitualmente se dice aquí en España, una de las grandes preguntas que te haces en tu mente y en tu corazón es, ¿por dónde tiro? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? No sabemos, tenemos tantas cosas que elegir que nos perdemos. Y algunos también decían que parte del problema de esta generación, era que tenían demasiadas opciones de elección en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, decía uno, mira, yo los domingos no tenía problemas, porque tenía solo una ropa de domingo, no había otra. Era de la misma camisa, el pantalón y los zapatos negros, no había más. Y si los zapatos cuando se compraban tenían que ser negros para que combinaran con cualquier cosa. Ahora hay gente que tiene zapatos rojos, azules y tal. Chicos más que chicas. Las chicas sí que tenían más facilidades muchas veces, porque los zapatos de las chicas eran más baratos. Pero recuerdo que en esa época me decían eso acerca de la capacidad de tener que romperte la cabeza el domingo. Dice, no, había una ropa de domingo y la ropa de todos los otros días era la que pillaras. Algo más sencillo. Pero con respecto al llamado, muchos jóvenes me han preguntado que tienen inquietud, que tienen dudas, ¿esto qué es? Obviamente, para muchos de nosotros puede ser una complicación en un momento determinado pensar, Dios me ha llamado, me ha dicho algo, me ha dicho que haga algo. Si vemos el Antiguo Testamento, habían varias maneras en las cuales Dios llamaba a las personas que Él quería que hicieran determinado servicio. Un ejemplo, en la clase nuestra hoy hablamos acerca de Noé. Dios expresamente le presenta a Noé y le dice, tienes que hacer esto, esto y esto, de forma literal y fuera. ¿Recuerdan el caso de Moisés también, no? ¿Cómo se le aparece Dios a Moisés? ¿Cómo le llama? Desde una zarza ardiente, por ejemplo. Y Dios va mostrándose a Jacob. ¿Recuerdan cómo se mostró a Jacob? Que luchó, dice, y ahí hay canciones de eso, de que Dios y luchó Jacob con el ángel de Jehová. Y a veces tenemos en nuestra mente y nuestro corazón esta idea de que, bueno, Dios se me va a presentar y me va a decir, no, no es así hoy en día. Hoy en día tenemos algo mucho más seguro que cualquier llamada, entre comillas, teofanía, que es que la palabra de Dios. ¿Usted tiene Biblia? Pues Dios le está llamando constantemente a usted a través de la Biblia. Mire qué cosa. Dice, en estos postreros días, en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado de forma directa en las Escrituras. Pero aún así quizás viene a nuestra mente la idea, oye, es que yo prefiero que me llame como llamó a Mateo. Que venga Jesús y me diga, ven, agárrate y vete por aquí conmigo. Sería muy bonito y tal, qué bien. Pero había muchas personas, recuerdan, a las cuales el mismo Jesús llamó. ¿Y qué le dijeron? Uno de ellos le dijo, Señor, deja que primero haga qué. No es una garantía el llamado directo de Dios de tu obediencia. A veces hay cosas que tenemos muy claras que debemos hacer en nuestra vida y muchas veces no las hacemos. Por eso quizás vamos a hablar acerca del inconverso primero. ¿Cuál es el llamado de Dios hacia el inconverso? Y los dos aspectos que componen el llamado de Dios hacia el creyente. Un aspecto general, que conocemos habitualmente como voluntad de Dios, y uno particular que en algunos casos, algunos proponen que se llama o que debería llamarse el plan de Dios en específico. Hay lo que es un llamado general al creyente, a todos los creyentes del mundo mundial, como dicen en España, el mundo mundial. Bueno. Y llamados particulares en específico para cada uno según el Espíritu y Dios en ese momento quieren, para la iglesia o para la circunstancia en la cual se encuentra la persona en ese momento. Pero bueno, el llamado hacia el impío, hacia el inconverso, hacia la persona que todavía no ha conocido a Cristo, es solo uno, y es llamado al arrepentimiento, no hay más. No hay otro llamado. Jesús te llama a que te arrepientas. Simplemente. Cuando vemos la predicación de Juan el Bautista, ¿qué es lo que predica? Arrepentíos sí, convertíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Posteriormente viene Jesús y predica de la misma manera. Arrepentíos sí, convertíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. A la persona no creyente no hay un llamado diferente. No hay otro.
Si vemos un ejemplo, el mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos, vamos allí un momento, el libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 19 y 20 del libro de Hechos. El apóstol Pablo está dando aquí su testimonio ante Agripa. Hechos capítulo 26, versículos 19 y 20. Fíjese usted, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, dice Pablo, a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Recuerdan en Hechos 1:8 lo que dice la Escritura? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta. ¿A qué iba Saulo en ese momento? A Damasco. ¿Cuál era su objetivo? Cuando él se dirigía camino a Damasco, ¿cuál era el objetivo que él llevaba? ¿Cuál era su llamado en ese momento como impío encima? ¿Cuál era? Y fíjese cuál es el primer sitio donde él dice que anuncia el evangelio. En Damasco. Cómo el Señor hace cosas tan interesantes, tan curiosas, tan estrambóticas, que él iba allí a aprender a los creyentes y es el primer sitio donde dice, pues ahora yo te voy a enseñar lo que tú vas a padecer por el evangelio. Yo te voy a enseñar lo que es bueno. ¿Por qué estás dando patadas, coces contra el aguijón? ¿Qué haces? El llamado al no creyente es, deja de perder el tiempo y arrepiéntete. No hay otro. No, es que Dios me ha dicho que haga esto en la iglesia, que ponga, que quite. No, Dios lo que te llama es arrepentimiento. Nada más. Eso es lo que te llama. Después ya veremos más adelante. Bien, con respecto al no creyente, llamado solo al arrepentimiento. Ahora, a nosotros los creyentes, como les mencionaba, está el llamado general de Dios, que habitualmente conocemos como la voluntad de Dios, y vamos a ver un poquito acerca de qué es en general la voluntad de Dios, a qué hemos sido llamados tú y yo como creyentes. Porque quizás tú dices, no, es que yo no me veo, he oído esa frase en algunos creyentes, es que yo no me veo cantando, es que yo no me veo haciendo esto o aquello en la iglesia o para Dios. No es como tú te veas, es que Dios ve en ti. Entonces ahí está el detalle. No es lo que yo me vea, como les decía y le daba de testimonio a algunos en algún momento determinado. Yo me veía siendo un cantante cristiano. Eso yo lo he dicho ya varias veces, ¿no? Pero no, el Señor dijo, mira, deja eso. Eso no es para ti. Y si en la iglesia donde tú estás hay 8 personas que cantan, tú quieres ser el número 9 y dices, hombre, yo creo que de los que cantan sobran. Sobran un poquito. ¿Quién arregla los bancos? Nadie. Y yo era la función que tenía en la iglesia donde yo estaba, era el arquitecto de los bancos los sábados en la noche. Porque como era obviamente un salón multiusos, yo y otro hermano, que éramos jóvenes y fuertes, esbeltos en ese momento, podíamos cargar uno. Eran unos bancos pesaditos, ¿eh? Yo recuerdo que no eran así como estos, eran bancos más pesados. Y nuestro ministerio era arreglar los bancos los sábados en la noche. Todos los sábados en la noche para que el domingo estuviera todo bien organizado y había, como aquí hace tiempo, que habían bancos marcados en específico, este banco va aquí o este allí. Ya no es así, salvo aquel pequeñito que siempre lo dejamos ahí atrás, que el que se sienta en una esquina, ¡pum!, se cae. Algunos se ha caído del banco ese. A mí me ha pasado. Me he sentado y ahí hay una parte que te puede caer. Pero no es así ahora, ya es mucho más sencillo. En ese momento teníamos en específico ese ministerio para hacer la voluntad de Dios. No, es que Dios no me ha llamado a arreglar bancos, sino a cantar. Hermano, si tú estás viendo que el banco está desarreglado, no tienes que esperar un rayo del cielo que te deje ciego para arreglar el banco o para limpiar algo que esté sucio, ¿no? No, es que no sé. Si hay una necesidad, ¿por qué no suplirla? Entonces, en cuanto al llamado general de Dios para el creyente, en Mateo 28, lo primero que te dice, como hoy están algunos ya siendo discipulados,
Algunos ya han terminado el discipulado, la primera fase del discipulado, y otros han comenzado ya en un discipulado más avanzado también, más cargadito, ahí con más sustancia. Ya han pasado del puré del calabacín y van a la carne, al cordero, a la cabeza de cerdo y eso, ya con el hermano Costel ahí los domingos en la mañana. Oye, id y haced ¿qué? Discípulos. Es que Dios, no, mira, Dios quiere que tú seas un discípulo. Dios quiere que tú seas discipulado. Eso está claro. Tienes que ser un discípulo. Es que Dios no me haya... No me hables de llamado. No vayas al aire. Sé un discípulo. Dios te ha llamado literalmente a ser un discípulo. Ir y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28, 19 y 20. Tienes un llamado directo de Dios para ser discipulado. Es que a mí Pepe no me gusta, pues discipúlate con Juan. ¿No te gusta Juan? Pues el problema lo tienes. Tú tienes un problema entonces. Si tú no estás dispuesto a ser discipulado, si no estás dispuesto a someterte a ese proceso del discipulado, como establece la Escritura, tú estás fuera de la voluntad general de Dios, estás fuera de ahí. Y he conocido mucha gente que quiere correr sin haber gateado, sin haber caminado. No, es que yo quiero saltarme, no te puedes saltar pasos. Había asignaturas, un ejemplo, en la carrera, que tenían lo que llamaban prerequisitos. O sea, si tú no has dado la asignatura del segundo año, no puedes darla del cuarto año, no puede ser. Porque la base para esa asignatura era la primera. Y como no has pasado por ahí, no puedes saltar a la siguiente asignatura. Simplemente es así. Y debemos seguir ese proceso en la vida cristiana. Ser un discípulo. Eso es lo primero, ¿eh? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Lo tenemos? Versículo 3. Lo tenemos. Dice la Escritura, pues la voluntad de Dios, ¿qué es? Vuestra santificación. Y ahora comienza a detallar, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Dios te ha llamado a ti y a mí y a todos los creyentes a santificación. Ah, no, es que yo no tengo ese llamado. ¿Cómo? Que tú no tienes llamado a santificación. Como me decía uno, no, pastor, lo que pasa es que los que no deben beber mucho vino son los obispos. No, porque dice que no se ha dado al... No, lo que él establece como un requisito para obispos, pastores, diáconos, maestros, es igual para todos los creyentes, porque todos hemos sido llamados por Dios de manera general a santificación, todos, no, esto no es excepción. Eso para los que se paran ahí adelante. Qué fácil, eso para ellos, eso para ustedes. No, si tú eres creyente, tú también estás llamado a lo mismo. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a apartados, santificados, separados para Dios. Todos los creyentes hemos sido llamados a lo mismo, a ser santos, porque yo soy santo. Esa es la voluntad de Dios, el llamado general de Dios. Todos hemos sido llamados a estar separados. No vamos a entrar en detalles de cada una de estas cosas para no hacerlo demasiado largo, pero bueno, ya usted tranquilamente lo sigue leyendo. En el 5:18, de aquí mismo, de Primera de Tesalonicenses, ahí al lado, dice la Escritura, dad gracias en algunas cosas. ¿En cuántos? En todo, porque esta es que la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Estamos repasando y viendo lo que es la voluntad de Dios general, el llamado de Dios. Hemos sido llamados por Dios de forma directa a dar gracias en todo, a ser agradecidos, como la misma Escritura nos dice en otro pasaje. Debemos ser agradecidos. Un creyente que no es agradecido no va a ser bendecido. Y aún así, si usted no tiene una actitud de gratitud en su corazón, usted no va a reconocer lo que Dios ha hecho por usted. Es imposible, no puede ser. Usted ha sido llamado a ser agradecido por Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Has sido llamado a hacer el bien, a hacer buenas obras. Efesios 2:10 nos recalca esto. Efesios 2:10. Gálatas, Efesios. Estoy poniendo a buscar en la Biblia para que no se duerman. Venga. Así se espabilan. Efesios capítulo 2, versículo 10. Lo tenemos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hemos hecho un repaso general de lo que es la voluntad de Dios. Es que yo no sé lo que Dios quiere. Ya lo hemos visto, qué es lo que Dios quiere. No vengas con esa historieta de víctima que no sirve para nada. Si tú tienes una Biblia en la mano, ya tú sabes lo que Dios quiere. Lo sabes. Y aún la ley de Dios, como veíamos en la clase hoy de escuela dominical, está implícita, está impregnada en ti, en tu corazón, en tu mente, en tu corazón. Ya tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Si lo saben los niños, ¿cómo no lo vas a saber tú que eres mayorcito o mayorcita? Lo sabes. Luego haces lo que te da la gana, pero sabes lo que es bueno y lo que está bien y lo que está mal. Lo sabes. La voluntad de Dios es que haciendo el bien hagamos tapar la boca de hombres, como dice en Primera de Pedro, hombres insensatos. Hemos visto que seamos y hagamos discípulos, que demos gracias en todo, es la voluntad de Dios, nuestra santificación es la voluntad de Dios y que hagamos buenas obras. Es la voluntad general de Dios, es el llamado de Dios para todos los creyentes, todos. No sé qué hacer, ¿cómo que no sabes? Haz esto que dice la Biblia, no tienes, ahí no hay pérdida. Ahora bien, Dios tiene llamados particulares, en específico para todos, algunos o cada uno de nosotros, ya eso un poquito como se quiera ver. Pero ninguno de esos llamados particulares pueden estar en discordancia con el llamado general de Dios. Ninguno. No, es que Dios ¿a qué te ha llamado Dios? Si se sale de lo que hemos visto aquí, que expresamente la Escritura dice que es la voluntad de Dios, si se sale de ahí, cuidado. No puede ir en discordancia con lo que ya Dios ha expresado que es su voluntad para contigo y para conmigo, para con todos los creyentes en general. ¿Dios llama de manera particular a hombres y a mujeres a determinado servicio? Sí, sin ninguna duda. Ahora, ¿qué quiere Dios que yo particular y personalmente haga? Ahí ya tú tienes que, cumpliendo la voluntad general de Dios, ese llamado de Dios para todos los creyentes, estando ocupado en esto, Él te va a revelar hacia dónde Él quiere que vayas. ¿Qué Él quiere en específico que tú hagas? ¿Cómo lo va a hacer? Con un sueño que me va a revelar que yo tengo que ir a China. Oye, no lo sé. Yo no me diga, no, es que vino y me recuerdan aquel caso de Pedro, ¿no? Que dice que vino, de Pedro o de Pablo, que dice que vino un varón macedonio, creo que fue Pedro. Bueno, Pedro y Pablo y Pedro.
Un varón macedonio que le dijo, oiga, cuidado con lo que usted sueña, tenga cuidado, que los sueños son muy traicioneros. Usted tiene la escritura aquí y ya le mencioné anteriormente, si usted ve que en la iglesia hay 8 cantantes y nadie que repare nada, usted dirá, hombre, yo creo que Dios me llama también a ser el cantante número 9. Oye, ahí hay una necesidad y estás tú que tienes cierta habilidad para ello. ¿Te parece coincidencia? No. ¿Ha habido necesidad en determinadas circunstancias en la iglesia de algo en específico y estás tú o estoy yo? Debemos dar el paso para suplir esa necesidad que hay en ese momento específico dentro de la iglesia local donde estamos. ¿Hay una necesidad y yo estoy? Pues sí. Pero si tú estás en discordancia con la voluntad de Dios, tú no puedes decir, yo voy a ocupar esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya tú no has cumplido lo primero. Si tú estás en pecado, como decía una persona, un político, él dice, mira, los que mejor saben administrar el dinero ajeno son los que no lo ganan. Porque dicen, no, si yo fuera rico, yo hiciera esto, y ya. Pero eso tú lo dices porque no eres rico. La gente que es rica piensa de otra manera. O si yo tuviera un coche, yo hiciera. ¿Y por qué no haces eso? Porque no tienes un coche. Y muchas veces los políticos se dedican a eso, a especular con lo que harían con aquello que tienen los demás. O sea, saben muy bien mucha gente, aún dentro de la iglesia, cómo organizar la vida ajena, pero sus vidas son un desastre. Dice, pero ven acá, si tu vida es un desastre en este o en este aspecto, ¿por qué tú tienes la conciencia o la capacidad de decir, si yo estuviera en tu posición, yo lo haría muy bien? Pero si tu vida es un desastre. Entonces estamos saltando la voluntad general o el llamado general de Dios para intentar ir a algo particular sin haber cumplido, como hemos dicho anteriormente, los prerequisitos. Entonces, ¿qué pasa con el tema del llamado particular? Está también relacionado con los dones. Cuando comencé a estudiar un poquito de Primera de Corintios y de Efesios y de Romanos 12, digo, claro, ahí va a haber, ahí hay muchas cosas que hay que quizás explicar de una forma más detallada, pero bueno, lo voy a hacer un poquito rápido. En Primera de Corintios capítulo 12, no voy a entrar en demasiados detalles porque si no, el tema de los dones espirituales sería un estudio totalmente diferente y aparte a lo que es el llamado, pero va en consonancia con las capacidades propias e individuales de la persona. Si usted tiene una dificultad extraordinaria para hablar, es probable que Dios no le esté llamando de manera particular a ser maestro. Por ejemplo, hay personas, aquí gracias a Dios no tenemos ese inconveniente, pero hay personas que tienen un problema de tartamudez muy gordo. No sé si alguno conoce a alguna persona tartamuda. Recuerdan a Moisés, ¿no? Le dice, no, Aarón que vaya conmigo y hable. Luego vemos ahí, Dios obra milagrosamente y dice, no, lo vas a hacer tú porque lo digo yo. Pero quizás tú tendrás que pensar, oye, quizás Dios quiere que yo me dedique a otras cosas, dependiendo de las capacidades y las cualidades que Él mismo me haya dado. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 27 al 31. Vosotros pues, lo tenemos, Primera de Corintios 12. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente ¿qué? Apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Deje un dedo ahí y vaya a Efesios capítulo 4. Deje un dedo ahí porque volveremos. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 16.
Versículo 7 de Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, cambiantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vemos aquí en la Escritura otra vez lo mismo. Constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros pastores y maestros. Habla acerca de los dones espirituales. Pero hay un pasaje aquí en Primera de Corintios, si volvemos allí, en Primera de Corintios donde hemos leído, que utiliza una palabra bastante significativa. En el versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores, procurad. Y en el 14:1 de aquí mismo, de Primera de Corintios, dice, seguid el amor y procurad. Y esta palabra curiosa, que procure los dones, que los procure, en base al don que cada uno recibe, obviamente, por parte de Dios, o que procura. Cuando veo la palabra, ¿cómo podría de otras formas ser traducida esta misma palabra? Dice, procurad, desead ardientemente los dones espirituales, X o Y, ambicionar, tratar de obtener, desear encarecidamente, buscar, anhelar, desead celosamente. Dice, ¿cómo? ¿Los dones? Sí, oye. Y en Primera de Timoteo capítulo 3 también nos dice algo bastante curioso con respecto a esto. Primera de Timoteo 3. Versículo 1. Lo tenemos, Primera de Timoteo 3:1. Palabra fiel. Si alguno que anhela obispado, buena obra desea. Y esta misma palabra, procurad, anhelad, si alguno desea ardientemente, si alguno ambiciona, si alguno trata de obtener, si alguno desea encarecidamente, si alguno busca, si alguno desea celosamente. ¿Saben qué es el obispado? Pastorado. O si alguno anhela liderazgo dentro de la iglesia, si alguno desea ardientemente, oye, eso es bueno. Dice el apóstol Pablo, eso es bueno. Pero si usted no cumple la voluntad general de Dios, no puede anhelar, desear celosamente lo otro. No es correspondiente, no se corresponde. Ahora dice, el gran inconveniente, entre comillas, es el versículo 2, donde dice que, pero, ahí ya no nos gusta. Conocí a un jovencito que él tenía, curioso, pero él decía que él deseaba ser pastor y tenía un ardiente deseo por ser pastor. Era un jovencito, tendría 11 o 12 años. Y le preguntan, ¿y por qué tú tienes ese deseo? Dice, porque en todas las actividades, esta era una iglesia grande de por lo menos 800 personas, 800. Él decía, es que el pastor siempre come primero. Digo, hombre, ese anhelo no es muy bueno. Ese deseo ardiente por ser pastor no es el correcto.
Porque claro, en una iglesia de 800 personas, cuando te toque comer a ti, dices, madre mía, tengo que intentar colarme como pueda. Porque claro, donde hay 50, donde hay 40, fíjate que hasta nosotros, venga, pasen primero todos. Pero cuando hay 120, dices, uy, esto ya, voy a llegar a la segunda ronda, a ver si me queda postre. La pregunta es, ¿qué hay detrás de ese anhelo? ¿Qué hay detrás de ese deseo de liderar, de ocupar un cargo, de figurar en algo en especial? ¿Qué hay detrás de ese anhelo? Ahí está la pregunta clave. ¿Qué hay en el corazón en el momento de tú desear ardientemente eso que tú consideras tu llamado particular? ¿Recuerdan aquella anécdota de Spurgeon, no? Del SSM. Es su santo, es que Dios me ha llamado. Y le ponía el hermano, venga, vamos a predicar, vamos a estudiar, vamos a enseñar. El hombre no sabía nada, no atinaba con nada. Como decía un predicador también. Dice, mira, yo creo que Dios me está llamando a ser pastor. Sí, ¿y por qué? Porque no valgo para nada más. Que he estado en 2 trabajos y me han echado. En el tercero me han dicho que estoy no sé qué. Entonces yo creo que Dios me está llamando a que le sirva. Dice, si tú no sirves para ninguna otra cosa, mucho menos vas a servir para pastor. Así que vete de aquí. No vas a servir para cumplir un llamado específico de Dios si no eres capaz de hacer nada en esta vida. O sea, ¿de dónde hemos sacado la conclusión? Como decía uno, había una carrera allí en la universidad donde yo estudiaba que se llamaba agrimensura, que era como para medir la tierra y cosas así, no sé qué. Y todo el que no valía para nada le decían, vete a agrimensura. Vete para esa carrera porque tú no vales para nada. Y había un refrán antiguamente que decía, tú para lo único que vales es para cura. Era lo que decía uno, dice, tienes que usar esta para pensar cómo mover esta, cómo llenar esta sin mover esta ni esta. Y por aquí. Recuerda, usar esta para llenar esta sin mover esta ni esta. Eso era un chiste que hacían algunos. Dije con persinarse, no sé qué. Bueno, la gente haciendo chistes curiosos. Pero oiga, Dios te ha llamado de manera particular a hacer algo en específico. Quizás tú dices, no lo sé. Pero de manera general sí te ha llamado. Si tú no cumples con el llamado general de Dios para tu vida, es imposible que cumplas con el llamado específico de Dios para ti. Dios no te va a revelar qué quiere en específico para ti si tú ni siquiera tienes la capacidad de santificarte, si no tienes la capacidad de hacer discípulos o de discipularte, si no tienes la capacidad de darle gracias en todo, etc. ¿Cómo? No puedes saltarte de un paso al otro sin haber pasado por el proceso. Y eso es parte de lo que nos acontece hoy en día en esta generación. Queremos ciertos, entre comillas, beneficios de algo sin pasar por el proceso. Y es así. Queremos saltarnos cosas. O queremos que Dios nos bendiga haciendo lo que me da la gana. ¿Les suena eso? Yo quiero que Dios me bendiga, pero a mi manera. To my way. No es así. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Yo voy a hacer lo que me da la gana y que Dios me bendiga. Y me dijo uno, no sé si llamarle pastor o sinvergüenza, no sé cómo llamarle de los dos, pero es que a mí hay que amarme como a David. Pero ya saben por qué, ¿no? Por hacer diabluras, hacer cosas que no eran bíblicas, incorrectas. No, es que tenéis que restaurarme y amarme igual que David. David nunca dejó de ser rey, aunque pecó. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Es que David nunca dejó de ser rey, aunque haya pecado. No tenéis que poner así conmigo. Sí, hermano, usted, mire, pero fuera, no pasa nada, no pasa nada. Y el llamado general de Dios es para todos los creyentes. Usted no está exento de eso. Y usted tiene que ser fiel en ese llamado general. ¿Cuándo Dios va a determinar algo en específico para ti? Cuando tú seas fiel en cumplir con ese llamado general para ti y para todos los creyentes. Si no estás siendo fiel en lo poco, en lo mucho no vas a ser fiel en absoluto. Así que intenta y procura ser fiel a tu llamado general. Yo no sé en específico, pastor, ¿qué hago? Ponte a orar y a hacer la voluntad de Dios. Ya hemos visto aquí qué es la voluntad de Dios. Eso es lo que tú y yo debemos hacer como creyentes. Ya luego Él, como vimos en el pasaje de Corintios, según Él quiere,
te va a poner donde eres útil para Él, para su obra, para lo que Él quiera hacer contigo. Pero lo primero que tú tienes que hacer es ser fiel al llamado general de Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros los creyentes. Cuando tú seas fiel en eso, Él te va a enseñar el camino por donde debes andar, pero debes ser fiel. Anhelas, deseas un ministerio en específico, la Biblia dice, procúralo, ora por ello, pero sé fiel. Tú no puedes procurar ser piloto si no sabes ni siquiera montar en bicicleta. Y eso tenemos hoy en día, un montón de genios, como me decía una jovencita hace años en el grupo de jóvenes, que le preguntaba a los jóvenes, ayer le pregunté también, por cierto, ¿y tú qué quieres ser? ¿Y tú qué tal? Y su respuesta fue, y le pregunté, ¿y tú qué quieres ser? Millonaria. ¿Y dónde se estudia eso? Sí, yo quiero ser millonaria. Ya, pero tendrás que hacer algo, estudiar algo, digo yo. No. Pues no había pensado en eso. Hombre, es una profesión atractiva, ser millonario. No sé dónde se estudia esa carrera. Y hoy en día tenemos creyentes así en las iglesias. Yo quiero en específico tal cosa. Y la voluntad general de Dios me la salto. ¿Cómo? No, si no hay el proceso, no va a haber en tu vida un llamado en específico. ¿Por qué? Porque tú no has sido fiel en lo poco. ¿Cómo Dios te va a bendecir en lo mucho? No tiene ningún sentido. Sé fiel, como dice la Escritura, y aún en Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte. Oye, ¿qué hace falta en la iglesia? Pues yo voy a hacer eso. ¿Qué era lo que hacía falta en mi tiempo? Que alguien que arreglara los bancos. ¿Qué hice yo? Pues arreglar los bancos. Hermana Isabel aquí durante muchos años ha sido la que limpiaba aquí en la iglesia, ¿no? Muchos años. Gloria a Dios. Y luego profesora de escuela dominical. Y aquí hay muchos de los niños que tienen bigote que han estado en la escuela dominical con ella. Algunos dicen, oye, gloria a Dios. Hoy tienen bigote y antes estaban en la escuela dominical. Gloria a Dios. Sé fiel en lo que es necesario y Él va a glorificarse en tu vida y te va a poner donde Él quiere, como dice la Escritura. No todos hacemos lo mismo en la iglesia, no pasa nada, porque somos un cuerpo. No todos tenemos la misma función, pero el que es la cabeza te va a poner donde más útil eres. Y por eso debes encomendarte a Él para que Él te use conforme Él quiera. Amén. Padre, te damos gracias porque tú nos has llamado a todos los creyentes a hacer tu voluntad. Tú eres fiel, Señor, en cumplir con tu propósito y en glorificarte en nuestras vidas. Padre, aún siendo nosotros infieles, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque dice la Escritura que tú no puedes negarte a ti mismo. Nos presentamos humillados ante ti, Señor, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Por eso te agradecemos, Señor, por los dones que tú has repartido en esta iglesia a nuestros hermanos. Te damos gracias por los hermanos que están dejándose usar por ti, Señor, para servirte en cada uno de los aspectos que tú les has provisto y les has dado capacidades para ello, Señor. Te pedimos que les sigas animando porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar e intentando derribarles, Padre. Te doy gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que te sirven, que están enseñando, que están discipulando, que están trabajando para ti, Señor, y haciendo que las cosas funcionen para tu honra y tu gloria. Te doy gracias por cada uno de estos hermanos que están intentando, Señor, cumplir con tu voluntad y que también se están dejando usar para tu honra y para tu gloria, según tú quieres. Padre, sigue moviéndoles hacia ti, sigue definiendo cada día sus ministerios y su ministerio, y que seas tú, Señor, el que como cabeza de la iglesia les guíes hacia donde quieres usarles, Señor, en cada aspecto y área de sus vidas. Sígueles dando capacidades, Señor. Algunos de ellos tienen intención de servirte de una manera en específica. Anhelan, desean, Señor, un servicio en particular. Pero te pido que les fortalezcas para que sean fiel en lo general, que es cumplir tu voluntad, para que así también puedan, Señor, en específico posteriormente, glorificarte con sus vidas y con sus obras. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos y por esta iglesia, la cual podemos compartir tu palabra, aprender de ti, gozarnos con los hermanos, Señor. Gracias por ellos. Y te pedimos por los que no te conocen, Señor, para que sean fieles a su llamado al arrepentimiento, que puedan arrepentirse y convertirse de sus pecados para que puedan tener herencia entre los santificados y recibir de ti
el don del Espíritu Santo, Padre. Ayúdales y glorifícate en ellos para salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos un coro más para despedirnos.